tengo a mi izquierda a tres ponentes, porque Marta Summers no ha podido venir finalmente. Van a hacer sus presentaciones empezando por Gemma al final, aunque primero voy a presentarles a los tres. Gemma Barona Martínez es doctora investigadora permanente en el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco. Es profesora de Victimología y de Política Criminal en la Facultad de Derecho de San Sebastián, de la UPV, codirectora del posgrado Trabajar con víctimas de experiencias traumáticas y coeditora de la revista de Victimología Journal of Victimology. Sus líneas de investigación son la victimología crítica y la justicia restaurativa, con monografías, capítulos de libro y artículos en temas relativos a la justicia penal y los derechos humanos. Después intervendrá Carmen Ladrón de Guevara, licenciada en Derecho y Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Análisis y Prevención del Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos, doctora en Derecho por la Universidad Complutense. Desde 2017 alterna su actividad profesional con la docencia en diversas universidades. Es profesora asociada de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2010 forma parte del Departamento Jurídico de la Asociación Víctimas del Terrorismo y es autora del libro Avances y carencias en la protección jurídica de las víctimas del terrorismo, además de numerosos artículos. Y, por último y no menos importante, tengo a mi inmediata izquierda a Luis de la Corte, director de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Psicología Social en esta misma universidad. Sus principales líneas de investigación versan sobre temas relativos a la seguridad y la defensa, especialmente terrorismo y violencia política, análisis de conflictos, criminalidad organizada y estudios sobre inteligencia. Sin más, doy paso a sus intervenciones y después se abrirá un turno de preguntas. Muchas gracias a los tres. Bienvenidos. Sí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar a los organizadores. La verdad es que siempre un gran esfuerzo organizar un curso de verano. Muchísimas gracias, es un placer compartir mesa con todas las personas que estáis aquí y es un placer compartir esta conversación también con todas las personas que sois tan amables de escucharnos y de participar también en el debate. Lo hago, si me permitís, desde el pudor siempre que supone hablar sobre las víctimas, ¿no? Ese pudor, en primer lugar, también desde la responsabilidad, ¿no? Claro, el acercamiento que me gustaría proponer es un acercamiento desde la victimología. ¿Y qué es esto de la victimología? Normalmente no es una disciplina, vamos a decir, minoritaria que procede de la criminología. Y la primera cuestión que no solemos tener en cuenta es la miopía, ¿no? La miopía que hemos tenido desde el derecho y desde la criminología, lo cual es más sorprendente porque la criminología lo que pretende es realizar trabajos empíricos, acercarse a la realidad, no tanto plantearse la cuestión de las víctimas desde la teoría del derecho, el no haber sabido ver a las víctimas, aunque estaban ahí. Es decir, las víctimas estaban ahí, los cuerpos asesinados estaban ahí, las personas sufrientes estaban ahí. Pero tanto el derecho como la primera criminología no supieron verlas, lo cual nos hace ser muy modesto, porque probablemente ahora haya muchas cosas también alrededor de las víctimas que no somos capaces de ver. Y lo interesante desde la victimología crítica es preguntarse precisamente por qué no somos capaces de ver lo que en principio está delante de nuestros ojos, disciplinas que se ocupan sobre el estudio del delito y sobre también el estudio de las personas que cometen delito, ¿no? La razón de no haber sabido ver a las víctimas, y quizá es importante recordar que no tenemos un conjunto de derechos de las víctimas hasta el año 2015 en nuestro ordenamiento, como tal, un elenco, un conjunto de derechos sistematizado, no lo tenemos hasta el año 2015 y fue porque se tenía que transponer una directiva de la Unión Europea del año 2012 sobre derechos de las víctimas. ¿Cómo es posible, no? Entonces, la primera pregunta es cómo es posible que no hayamos tenido ese conjunto sistematizado de derechos en el ordenamiento jurídico penal. Y bueno, habría diferentes explicaciones, ¿no? Lo mismo en relación con los estudios empíricos de criminología. ¿Cómo es posible que la primera criminología, que es una disciplina que surge a finales del siglo XIX, muy influida por todo el positivismo de Comte, etcétera,
no hubiese hecho una reflexión profunda sobre las víctimas. La primera reflexión que hizo, cuando surgió la primera victimología en los años 40 del siglo XX, fue cómo las víctimas podrían ser cocausantes del delito. Fue un tipo de victimología, vamos a decir, hoy en día políticamente incorrecta en ese sentido, de culpabilizar a las propias víctimas, ¿no? Es una cuestión también muy curiosa, ¿no? En esa obsesión por la criminología de intentar hallar las causas del delito para eliminarlo, en su caso, y en este caso del terrorismo. Y esto dio un vuelco en los años 60, influido por el movimiento por el feminismo y también por el movimiento de derechos de las víctimas también menores, etcétera, hasta el momento actual. La primera norma internacional sobre derechos de las víctimas, que es de soft law, no es derecho vinculante, es una norma de Naciones Unidas de 1985, que es un estándar básico que se ha tenido en cuenta incluso para la creación de nuestra directiva. Sí es cierto que siempre que creamos derecho sobre las víctimas, los Estados tienden a hacer cicateros. ¿Por qué? Porque al reconocer derechos ello lleva consigo una serie de obligaciones positivas para los Estados, más o menos discutibles. Entonces, esa es la primera cuestión, el marco desde la victimología. ¿Y qué hacemos en victimología? O qué, modestamente, cuál puede ser un poco la reflexión que me gustaría compartir con todos vosotros, ¿no? Y vosotras. Es la idea de una victimología crítica que cuestiona el concepto de víctima. ¿Qué es ser víctima, ¿no? Que cuestiona, que estudia desde los estudios empíricos, es decir, acercándonos a la realidad, a través de estudios cuantitativos y cualitativos, fundamentalmente entrevistas cualitativos son entrevistas en profundidad con víctimas, qué supone ser víctima en la sociedad, víctima de diferentes tipos de delitos. Estudiamos, por tanto, los procesos de victimización, donde nos damos cuenta que el riesgo de ser víctima y el impacto de ser víctima está desigualmente distribuido en la sociedad, el reconocimiento tanto social como jurídico de ser víctima y también cómo son los procesos de desvictimización, de recuperación o de reparación, ¿no? Eso es lo que es el marco de la victimología crítica. Y en ese sentido también es un cuestionamiento porque es un juego de espejos. Es decir, las víctimas no están en una isla, sino que buscan ese juego de espejos cuando nos preguntamos cuáles son las necesidades, los intereses y los derechos de las víctimas, cómo las necesidades de las víctimas se han ido juridificando normalmente por el impulso de las asociaciones de víctimas. Esto no ha sido una cosa que los Estados han decidido de repente crear un elenco de derechos, sino que ha sido el activismo lo que ha conllevado que haya una reclamación sobre los derechos de las víctimas, esas víctimas que no se veían. No se veían las víctimas del terrorismo, pero no se veían las víctimas también de muchos otros delitos. Y ahí surge una palabra también que es muy interesante, que es victimidad, ¿no? Que es una traducción, no está reconocida por la RAE, pero es la idea que es muy interesante en ese juego de espejos, no es lo micro, lo meso y lo macro, en ese juego de espejos de entender por qué vemos a unas víctimas y a otras no. ¿Por qué no va, y cómo se reconoce la condición de víctima? No va a haber reconocimiento de víctima, tanto en el plano social como jurídico penal en su caso, si no hay un reconocimiento del sufrimiento y de la injusticia del sufrimiento. Entonces, estos procesos a veces no son ni siquiera simultáneos. Y esto es un poquito lo que tratamos de ver. En el tema de víctimas del terrorismo, la verdad es que es uno de los campos que nos ha tocado estudiar de la mano en el Instituto Vasco de Criminología del profesor Antonio Beristain, con muchas dificultades. Yo creo que esto Gaiska también lo ha expresado muchas veces, Raúl también, lo difícil que es estudiar, a veces en la Universidad del País Vasco, la cuestión de las víctimas del terrorismo, ¿no? Y cuando hablamos de investigar desde la victimología, me gustaría intentar profundizar en lo que significa el concepto de relato, pero reformulándolo con otra palabra, que es contar. Y esto es muy interesante, porque en español el término contar tiene dos acepciones, ¿no? Contar cuantitativamente, contamos 1, 2, 3, 4, cuántas víctimas, etcétera, cuántas víctimas, de qué grupos, etcétera. Y contar en el sentido, a mí más que relato me gusta el término narrativa, que también puede ser muy cuestionado. Yo tengo una compañera de psicología social que dice que lo que no se puede contar no existe. Ella es cuantitativista. Yo le digo, eso no es verdad. Hay muchas cosas que no podemos cuantificar, y sobre todo cosas que son muy importantes. No podemos cuantificarlas, pero sí podemos intentar estimarlas. Es una bonita palabra también, estimar,
valorarlas e intentar acercarnos a ellas, porque hay muchas cosas, probablemente las más importantes, que no las podemos contar en el sentido de cuantificar. Dicho eso, es muy importante una metodología mixta, donde podamos compatibilizar estudios cuantitativos con estudios cualitativos. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Desde la victimología crítica, los estudios que hemos hecho desde el Instituto Vasco de Criminología, hay muchos, muy variados, pero la línea de investigación que seguimos en nuestro equipo es intentar hacemos entrevistas en profundidad a víctimas de terrorismo. Yo creo que esto también se tiene que poner en contexto con ir más allá del debate que hay sobre cómo la literatura puede abordar el trauma, que es muy interesante. Esto es muy interesante, ¿no? Y en la publicación también que precisamente ha promovido también Gaiska en Araucaria, se basa un poco lo que voy a decir hoy, ¿no? Porque la victimología no es literatura, ahora bien, sí trabaja con la literatura porque la literatura es fuente de conocimiento, no será un conocimiento científico, pero es un conocimiento. Puede abordar lo que ha sido ser víctima del terrorismo en las propias narrativas de las víctimas, en biografías, autobiografías, en libros de las víctimas, de una manera que no está constreñida por el método científico. Entonces, eso es muy interesante. También me gustaría decir que también creo que es importante avanzar más allá del debate de historia y memoria. Yo sé que aquí pues, estamos rodeados de historiadores, porque lo que nosotros hacemos lo hacemos desde estudios, desde una metodología cualitativa que tiene un rigor, que ahora comentaré cuál es. Es interesante en ese sentido incorporar las voces de las víctimas, porque si los profesionales que estudiamos el mundo del delito no hemos sabido ver a las víctimas, necesitamos a las víctimas para ver ese lado oscuro. Necesitamos contar con ellas, otro sentido de la palabra contar. No es solamente cuantificar, no es solamente narrar, es contar con las víctimas. Y por eso nosotros intentamos realizar investigaciones, acciones participativas. Esto naturalmente pues, puede tener cuestionamientos respecto de la objetividad científica, etc. Es cierto que nos encontramos en un momento en las ciencias sociales, particularmente influidas por los estudios culturales, donde hay un énfasis en lo narrativo, ¿no? Dentro de la criminología cultural, en la victimología narrativa. Y esto tiene un riesgo. El riesgo, a mi modo de ver, es el riesgo de caer en lo identitario, sobre todo en lo identitario excluyente. También en un subjetivismo que no nos permita ver ese contexto, ¿no? Y esa estructura. Sin embargo, sí es interesante trabajar con la idea de la verdad narrativa de las víctimas. No porque sea la verdad histórica, ni la verdad periodística, ni la verdad judicial, que es diferente. La verdad judicial siempre va a ser escasa, ¿no? Porque es lo que se puede probar. Pero es interesante porque es su verdad narrativa, es lo que los demás no vamos a poder ver. En ese sentido de que las personas vivimos en los márgenes, en ese sentido que luego citaré de Herta Miller, de una sociobiografía. Pero también nosotros nos atrevemos a proponer la necesidad de una victimología conversacional, porque las víctimas necesitan narrar, pero también necesitan conversar en ese juego de espejos. Y eso es lo que modestamente yo creo que desde la universidad podemos ofrecer. Esas conversaciones, sobre todo en el momento actual, esas conversaciones difíciles. Conversaciones incluso difíciles con personas que pertenecieron a ETA, conversaciones difíciles incluso con personas que estarían en las antípodas de lo que pueden ser nuestro pensamiento o nuestra visión de lo que ha sido la experiencia del terrorismo, porque no es una vivencia, para las víctimas ha sido una experiencia, no es un hecho jurídico, es una experiencia, y eso es lo que tratamos de ver en victimología. Pero siempre desde ese pudor que da el reducir a categorías científicas. Eso es lo que yo me he dado cuenta, que al final tenemos que utilizar el método científico, pero de alguna manera, gracias, perdón, que me estoy acercando demasiado, no podemos encapsular. A mí hay una frase que me dijo una vez una víctima que me gustó mucho: las víctimas nos salimos de los guiones que los demás habéis escrito para nosotras. Y es verdad, y también desde la universidad escribimos unos guiones. Y la experiencia de las víctimas se sale siempre de esas categorías, se sale siempre de esos guiones dictados por las interpretaciones académicas. Nosotros intentamos utilizar la investigación-acción participativa, tenemos unas limitaciones porque podemos realmente, yo creo que no podemos medir las experiencias de victimización, podemos acercarnos a ellas. ¿Podemos estudiarlas con el método científico? ¿Son estables? No son estables. Las experiencias de victimización no son estables, en absoluto, porque las víctimas cambian, ¿no?
Muchas veces están coproducidas, ¿no?, por una serie de interacción. Y tampoco podemos hablar de causalidad ni de generalizaciones, ¿no? Entonces, reconocemos las limitaciones del método cualitativo en concreto. Y además es que en víctimas del terrorismo tenemos víctimas directas, tenemos víctimas indirectas y tenemos lo que se conoce como víctimas difusas, que seríamos toda la sociedad. Segmentos de la sociedad, evidentemente, unos más afectados que otros. Pero cómo narramos también esa victimización difusa también es un reto, la victimización de la propia sociedad, ¿no? Bueno, alrededor de eso, en relación con la victimología narrativa, nos dicen unos expertos holandeses, en este caso, Pemberton, Mulder y Arendt, que un acercamiento victimológico narrativo complementaría la agencia individual con lo comunal, lo mecánico con lo contextual y el acto de hablar con los retos de recibir. ¿Qué es esto, no? Bueno, yo lo dejo ahí. Yo creo que yo esto lo he debatido muchas veces con ellos y les suelo decir, yo creo que tenemos que caminar hacia una criminología conversacional. También, por ejemplo, alrededor de las narrativas, por provocar el debate también, y voy terminando, con cierto carácter reduccionista, a mi modo de ver, y no se refiere a víctimas del terrorismo, sino a otro tipo de víctimas de homicidio, pero no de terrorismo, una autora díscola califica las narrativas de las víctimas indirectas de asesinato en 3 tipos: la de víctima, la de superviviente y la de trascendente. Y este tipo de narrativas, esta clasificación, que también es reduccionista, evidentemente, tiene que ver con el paso del tiempo, donde al principio aparece la rabia por la injusticia sufrida, que requiere conocer la verdad y exigir la asunción de responsabilidades. El superviviente se encuentra en otra fase de búsqueda de significado y de lucha por la justicia, en su caso junto con otros supervivientes, mientras que el trascendente busca vivir de manera que pueda sacar algo de tanto sufrimiento injusto, algo constructivo para la sociedad, y no verse atrapado en ese sufrimiento. Al tiempo que afirma que a pesar de todo y aun con sufrimiento, la vida merece la pena para todos, tratando de contribuir a la sociedad para que se prevenga y no vuelva a suceder lo ocurrido. Esto es quizá buenismo también, ¿no? Y termino también con una consideración, con la consideración de Herta Müller, que a mí me gusta mucho, ¿no? La idea de cómo desde la victimología crítica no hay narrativas buenas o malas. Y entiéndame, porque no hay narrativas buenas o malas porque también nos interesan las narrativas de los perpetradores. No como legitimación, no para que tengan una audiencia en el espacio público tal cual, sino para poder contrastarlas, ¿no? Y yo creo que eso es desde la universidad es lo que podemos hacer también y poder cuestionarlas. Subyace la idea de trascender una mera biografía personal para reescribir una sociografía, donde son importantes tanto los recuerdos como los olvidos, más allá del tratamiento psicoterapéutico de la memoria. Y en ese sentido el concepto de sociografía, que permanece atenta al detalle, según expresa la escritora Herta Müller, todo aquello que no puede prescindir del individuo, que vive a través del detalle, pues en el fondo nosotros vivimos en el detalle, no somos capaces de existir en el panorama. Es eso que sucede en los márgenes, como ha expresado otra persona. Es lo que la estadística convierte en porcentaje. Y con eso termino, ¿no? Es la idea también de permitir a las víctimas hablar y permitir entenderlas, conversar con ellas, aunque no estemos de acuerdo. Supone también, en cierta manera, un acto de justicia que entronca con la idea. Nosotros les preguntamos muchas veces, ¿qué es para ti la justicia? Es acercarnos y no solamente qué necesitas ahora, qué demandas de la sociedad, de las instituciones. No se suele hacer esta pregunta, ¿no? Más allá, sí que hay foros, etcétera, pero intentar sistematizar con diversidad de opiniones, porque las víctimas son muy diversas, evidentemente, como cualquier persona. En esa idea contrastada empíricamente de una justicia caleidoscópica, constantemente refractada ante nuevas circunstancias, experiencias y entendimientos. No es lineal, tiene múltiples comienzos y finales, es compleja, matizada, difícil de predeterminar. Una experiencia viva y un proceso cambiante, más que un resultado, por lo que requiere conversar sobre las consecuencias, el reconocimiento, la propia experiencia, la dignidad, la prevención y la ciudadanía en términos de derechos humanos. Todo eso también muy complejo. Y con esto ya me quedo, no sé si me he pasado. Disculpas por ello, entonces, perdón. Carmen, ¿tienes la palabra? Bueno, pues lo primero de todo agradecer a los organizadores, a Gaiska y a Ana, pues el organizar este curso y el contar conmigo para participar, ¿no? Y además hacerlo en esta mesa que a mí me da cierto pudor, la verdad, compartir mesa con 2 personas de las que yo he aprendido tanto y aprendo constantemente, como son el profesor Luis de la Corte y Gemma Barona, ¿no? En el momento en el que me senté
¿no? El tema, cuando me lo plantearon, me pareció un tema, un reto, ¿eh? El otro día Gemma me oyó en otro congreso decir que me había hecho pensar, ¿no? Bueno, pues este tema, la verdad, desde que me lo plantearon, me ha hecho pensar sobre todo en cómo plantear mi intervención, ¿no? Y sobre todo también a la hora de pensar con quién compartía mesa, que yo creo que podíamos aportar diferentes puntos de vista, ¿no? Gemma para mí es un referente en el mundo de la victimología. A mí me abrió una vía de pensamiento que, dedicándome a lo que me dedico y siendo abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo, pues no me lo había planteado tanto desde el punto de vista tan teórico, digamos, ¿no? Yo caí en este mundo, algunos de ustedes me lo han oído contar. Yo estudiaba Derecho, me planté en un juicio, pues porque el profesor de Derecho Procesal nos dijo quién quiere ir a un juicio, y mis amigas y yo, pues con tal de no ir a clase, nos fuimos al juicio. Y justo pues el destino, la suerte, la desgracia, no sé muy bien, quiso que fuera un juicio de terrorismo, ¿no? Y me impactó tanto esa experiencia y me impactó tanto ese trámite al que las víctimas tenían que someterse en la más absoluta soledad, rodeadas de los familiares y los amigos del terrorista, que en este caso estaba siendo juzgado, pues que yo empecé a ir a los juicios como voluntaria para acompañar a las víctimas, ¿no? Ese fue mi primer contacto con las víctimas del terrorismo, ¿no? Y como digo, desde entonces o a partir de ahí, mi trayectoria profesional se ha basado en esa primera experiencia personal, ¿no? Pero es verdad que desde un punto de vista teórico y del estudio, ¿no?, académico de lo que es la victimología, pues a mí me abrió ese mundo Gemma, ¿no? Yo, en cambio, en mi intervención, puesto que Gemma lo iba a plantear desde el punto de vista de las víctimas, yo lo voy a plantear desde mi otra perspectiva profesional, ¿no?, que es desde un punto de vista más procesal, ¿no? Como han comentado en la presentación, soy profesora de Derecho Procesal y quería plantearlo desde el cómo se investiga desde el ámbito procesal el terrorismo, ¿no? Y me voy a centrar además en el caso de los atentados terroristas cometidos por ETA. Haré alguna mención también a investigaciones, por ejemplo, de los Grapo, de los atentados de los Grapo, sobre todo a la hora de comparar algunas cifras, pero porque si ya me meto en el ámbito de la investigación del terrorismo yihadista, pues es verdad que el planteamiento puede cambiar, bueno, puede no, cambia bastante en cuanto a las diligencias de investigación que se utilizan para investigar ese tipo de delitos, ¿no? Por lo tanto, como digo, me voy a centrar en la investigación de la actividad terrorista de ETA y plantearé una serie de conclusiones que yo creo que nos permitirán entender el por qué el nivel de impunidad o el alto porcentaje de casos sin resolver de ETA, el porqué como digo, de ese alto porcentaje, ¿no? No quiero tampoco caer en ser muy técnica, no es el objeto de este curso, ¿no? Por lo tanto, voy a intentar que esto no se convierta en una clase de Derecho Procesal, ¿no? A la hora de investigar, o si analizamos las investigaciones que se han llevado por atentados terroristas cometidos por ETA, podemos encontrar tres grupos diferentes de diligencias de investigación, ¿no? Ocurre un atentado y ¿qué hacemos para investigar ese atentado y, al final, para procurar identificar a los responsables de ese atentado, que es lo que el proceso penal o lo que la investigación policial es su objetivo, ¿no? Tenemos unas primeras diligencias, ¿no? Llamamos diligencias de investigación iniciales, que se practican, como digo, nada más cometerse el atentado terrorista, ¿no? Del resultado de esas diligencias iniciales van a depender el resto de diligencias que podamos practicar, ¿no? Tenemos un segundo grupo, pues, de otras diligencias de las que hablaré y, por último, haré una mención al papel que juegan los informes de inteligencia, ¿no? El papel que juegan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de hacer, pues, sus análisis de cara a identificar, como digo, a los responsables de los atentados, ¿no?
Esas diligencias iniciales, yo esto se lo explico mucho a los alumnos, ocurre el atentado y lo primero que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía o la Guardia Civil, en función de a quién le haya correspondido, bueno, o en algunos casos la Ertzaintza o policías autonómicas, esas primeras diligencias, ¿no? O sea, tienen noticia de que ha ocurrido un atentado, se personan en el lugar de los hechos y ¿qué es lo primero que se hace? ¿No? Bueno, se hace una inspección ocular. Y esa primera inspección ocular, como digo, se lo explico a mis alumnos, es muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta cuál ha sido la trayectoria de esas investigaciones, ¿no? Yo me encuentro con juicios de atentados que han cometidos, pues yo no había nacido, por ejemplo, y yo voy a hacer 40 años, ¿no? Por lo tanto, con lo que quiero decir que transcurre mucho tiempo desde la comisión del atentado hasta que llegamos a juicio, ¿no? Por lo tanto, esa primera inspección ocular, ese acta que se levanta de lo que ha ocurrido en el momento que ha ocurrido, pues es muy importante para que años después, cuando nos enfrentemos al juicio contra los responsables, nos podamos situar. Nos podamos situar en lo que ocurrió, las circunstancias que rodearon, ¿no? Cuanto más detallada sea ese acta, más facilidades vamos a tener de cara al juicio, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo. Un atentado cometido en León en el año 95, ¿no? Y a mí me chocaba, había sido un coche bomba y me chocaba, por ejemplo, que no hubiese ninguna pericia sobre restos de explosivos, ¿no? Y cuando leí con detenimiento el acta de inspección ocular, en el acta se explicaba, ¿no?, que llovía ese día y que precisamente porque llovía no se pudo recoger ningún resto del artefacto explosivo y, por lo tanto, eso impedía la realización de una pericial de explosivos, ¿no? Bueno, pues eso nos podemos situar. El juicio fue el año pasado, habían transcurrido bastantes años, desde el año 95 hasta el año 2021, pero nos permitió situarnos, pues tanto al fiscal como a los jueces encargados de enjuiciar, como en mi caso que era la abogada de las víctimas, el por qué no existía esa pericia sobre explosivos, ¿no? Por lo tanto, esa primer acta de inspección ocular es muy importante. Lo mismo que recoja si hay testigos, ¿no? El tema de los testigos presenciales lo voy a tratar aparte, porque también es muy importante. Y lo mismo si se han recogido efectos que nos permitan luego analizar, pues, restos de ADN, huellas, otros restos biológicos, etcétera. Hace poco, de hecho, hemos tenido conocimiento de un caso, que además es de los que está sin resolver, que la Ertzaintza, aunque bueno, la Guardia Civil ya había identificado a los responsables, había podido identificar a los responsables del atentado porque se había recogido, en este caso no era del lugar del atentado, sino del coche que los terroristas habían utilizado, un envoltorio de un caramelo y se había podido hacer el ADN y se ha podido identificar a los responsables, ¿no? Pero bueno, eso hablaré más adelante porque hablaremos, ¿no? Una cosa es la resolución policial y otra cosa es la resolución judicial, ¿no? Y la verdad judicial, como bien ha comentado Gema, ¿no? De esas primeras diligencias, ¿no?, que se practican nada más cometerse el atentado, como digo, se pueden derivar otras diligencias, ¿no? Y aquí voy a hablar de los testigos, ¿no? Y esto es un tema que, por ejemplo, con el director del Centro Memorial lo hemos hablado, el papel que han jugado los testigos presenciales en la resolución de este tipo de atentados, ¿no? Cuando comparamos el porcentaje de impunidad, por ejemplo, de los atentados cometidos por ETA con resultado de muerte, que ronda el 40%, con el porcentaje de impunidad, por ejemplo, de los 93 asesinatos cometidos por los Grapo, que se reduce a menos del 20%, ¿no? Y cuando yo he estado pensando o reflexionando sobre esta cuestión y, sobre todo, analizando las sentencias judiciales, uno de los elementos determinantes ha sido el papel de los testigos presenciales. Tengamos en cuenta, además, que en el caso de los Grapo, la mayoría de los atentados se han cometido cuerpo a cuerpo, tiro en la nuca o otro tipo de armas, pero bueno, artefactos explosivos ha sido el menor de los casos, ¿no? Y aún así, en los casos, ¿no?, estoy pensando en el atentado de la cafetería California, en la calle Goya de Madrid,
Los testigos identifican a los miembros de los Grapo, a los terroristas que colocaron la bomba en los baños de la cafetería, ¿no? Por lo tanto, una de mis conclusiones a las que llego, ¿no?, del por qué ese porcentaje es la falta de colaboración en la hora de la resolución o de las investigaciones por atentados cometidos por ETA. El 87% de los casos sin resolver se cometieron en el País Vasco, y el nivel de colaboración de la ciudadanía vasca ha sido bastante escaso, ¿no? Yo, preparándome esta intervención, pues he querido revisar sumarios antiguos, ¿no? Y he revisado un sumario del año 78 de un atentado cometido en Durango, y hay una comparecencia que a mí me ha resultado curiosa, ¿no? En este caso era un atentado, era por disparos, ¿no?, de repente he dudado. Y hay una comparecencia que dice, y me van a permitir que lo lea textual, dice que en cumplimiento de lo dispuesto por el señor instructor han practicado activas gestiones para tratar de hallar posibles testigos del hecho, sin que hayan podido hallar persona alguna que manifieste haberlo presenciado, si bien, por los rumores recogidos, es de suponer que muy próximos a la realidad, los disparos fueron efectuados por un individuo, a pie, que se situó a unos 2 metros de su víctima y a su espalda, y que tras dispararle una ráfaga de metralleta huyó en coche, posiblemente un Renault modelo R8 de color blanco con matrícula de Bilbao, serie J, ocupado al menos por otro indicado que era el que conducía. Hombre, para no haber testigos, y para no haber conseguido a nadie que presenciara los hechos, esos rumores, ¿no?, que se entienden muy ajustados con la realidad, pues dan muchos detalles, ¿no? Pero claro, esta persona, que claramente aquí hay una persona que es la que dice que es un terrorista a pie, que por la espalda le dispara una ráfaga de metralleta a la víctima y que después se sube a un coche, que es capaz hasta de identificar el modelo del coche, que por cierto luego el coche se encuentra, de ese testigo no tenemos conocimiento, no se le toma declaración y por supuesto no llega nunca a juicio. Yo esto es algo que además me pasa mucho y me ha pasado este año en un juicio. Además, hombre, aquí estamos hablando año 78, ¿no? Nos podemos imaginar años convulsos, el miedo, bien, de acuerdo, todo eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero en uno de los últimos juicios que yo he tenido en la Audiencia Nacional, que es de los últimos atentados cometidos por ETA, años 2000 avanzado, viene la familia al juicio y me preguntan, oye, Carmen, ¿y viene el testigo del pueblo que les ha identificado? Y le digo a la familia, no consta ningún testigo que les haya identificado. Y me dice, sí, nosotros a los 10 días del atentado se personó una persona en la fábrica, esto era la familia de un empresario, y nos identificó que lo había visto y cómo se bajaba del coche y se había acercado al coche de mi hermano, en este caso era la hermana de la víctima, y digo, de verdad, que en ningún lado consta ese testigo, ni que ese testigo... Y me dice, no, pues vino a la fábrica. Digo, pues iría a la fábrica, os lo contaría a vosotros, pero en ningún momento ese testigo ha ido a la Ertzaintza, que en este caso era investigación de la Ertzaintza, y desde luego, si no consta en el atestado policial, pues tampoco lo hemos podido citar a juicio, ¿no? Por lo tanto, esto ha sido una dinámica y que cada vez yo me encuentro más casos en los que las familias saben de testigos o a las familias sí que se les ha trasladado esa información de testigos presenciales, pero que esos testigos nunca han ido a la comisaría a denunciar los hechos, ¿no? Yo no sé si han seguido estos días lo mucho que se ha estado publicando sobre el atentado, ¿no?, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, y en un especial que han hecho en El Correo, un periodista además, experto en la materia y desde luego para mí de referencia, sacó un elemento que no habíamos tenido en cuenta, y yo he presenciado, y ahora soy la abogada del caso de Miguel Ángel Blanco, ¿no?, y es la supuesta existencia de un testigo, ¿no? Analiza las declaraciones, no son de miembros del comando, pero sí que son las declaraciones de un miembro de ETA al que Chapote le habría reconocido
la comisión de este atentado y le habla de la existencia de una persona que le podía haber identificado. Ese testigo nunca hemos sabido nada, pero ni en la investigación policial ni nadie nunca en ningún momento ha dicho yo lo vi. Y es el propio Chapot el que le dice a un compañero suyo de la organización terrorista que había una persona que posiblemente les podía haber visto. Bueno, pues ya les digo, este es un tema para tener en cuenta, ¿no? Como digo, luego están esas periciales más técnicas que el avance en las técnicas de investigación pues, nos van permitiendo ir revisando, y me refiero pues, a las muestras de ADN, las técnicas para analizar el ADN van evolucionando y muestras que en su momento no nos aportaban información genética suficiente para poder analizar los perfiles, pues ahora como esas técnicas han avanzado, como en el caso que les digo del envoltorio del caramelo, nos han permitido identificar a los responsables, ¿no? Y luego están ese tercer grupo del que les he hablado y que también a raíz de pues las investigaciones que se están llevando a cabo en la Audiencia Nacional contra los responsables de ETA, que juega un papel importante esas periciales de inteligencia, ¿no? Ustedes habrán leído también en la prensa que la Audiencia Nacional ha imputado a 3 jefes de ETA por haber ordenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Ahí veremos qué es lo que pasa. Yo no voy a adelantar nada porque son investigaciones abiertas y además en las que yo intervendré como abogada, en este caso de la asociación. Pero al final nos encontramos ante análisis de inteligencia, ¿no? Análisis que desde la perspectiva, ¿no?, de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que con el tiempo se han especializado en la materia, saben, conocen cómo se organizan estos grupos terroristas, cómo funcionan, su estructura, sus relaciones jerárquicas, cómo funcionan las órdenes, ¿no? Y en base a ese conocimiento que tienen estos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos llevan a determinar, hombre, y la lógica también, ¿no?, en el caso de Miguel Ángel Blanco, pues que el comité ejecutivo de aquel entonces pues sí que tuvo en su mano el poder evitar el atentado. Ahora bien, eso lo tenemos que probar en el juicio y tendremos que conseguir probar que efectivamente esto fue así. Y esto lo uno con la otra conclusión que yo quería poner encima de la mesa, y con esto termino, y es lo que he comentado antes, ¿no? Una cosa es que un caso esté resuelto policialmente y otra cosa es que consigamos una condena, ¿no? Esto yo entiendo que si no te dedicas a ello o no lo has estudiado es difícil de comprender, ¿no? Y esto con las víctimas me cuesta muchísimo explicárselo, ¿no? Hay casos que no tenemos duda de quiénes son los responsables de ese atentado, pero no tengo pruebas suficientes para sostener una condena o pruebas suficientes para enervar la presunción de inocencia y condenarle, ¿no? Tenemos casos de víctimas que han reconocido a los responsables, pero que ese reconocimiento no ha sido lo suficientemente contundente o no ha tenido la fuerza suficiente para condenar y finalmente pues, a ese responsable se le ha absuelto, ¿no? Esto, a mí, en el caso de analizar los casos sin resolver, pues llegará un momento, ¿no?, cuando ya haya podido revisar todos los sumarios, que tendré que hacer una nueva categoría, ¿no? Y son esos casos, ¿no?, porque yo el criterio que seguía a la hora de hablar de los casos sin resolver era que no existiera condena de autor material y habrá que hacer una nueva categoría, ¿no?, que sea casos resueltos policialmente, pero que no se han podido resolver judicialmente. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué espero en esos casos? Pues bueno, los que no están prescritos, pues tenemos la esperanza de que puedan aparecer elementos o que podamos ir armando. Yo tengo algún sumario pues que a base de documentos que aparecen en otros sumarios los vamos armando y yo espero que llegar a juicio. Y en aquellos casos en los que ya no podamos llegar a juicio, pues confío en que en algún momento algún miembro de ETA pueda ayudarnos a esclarecer esos casos, ¿no? Pensarán, qué ingenua. Sí, es muy probable que sea ingenua, pero yo no renuncio a la idea de que en algún momento, en esos casos en los que además ya no va a implicar un ingreso en prisión de sus responsables, nos puedan ofrecer luz
y podamos a las víctimas ofrecerles los datos necesarios para identificar a los responsables del atentado y de lo que les ha supuesto tanto sufrimiento, ¿no? Yo ahí lo dejo por si luego hay debate y no me extiendo más y ya tiene la palabra el profesor de la Corte. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores del curso por la invitación y por haberme incluido en esta mesa en tan buena compañía. Gemma no la conocía, ni más que por sus trabajos, no personalmente. A Carmen bastante. Primero coincidimos durante mucho tiempo en actividades del Foro de ERMA hace ya bastante tiempo y luego tuve la oportunidad de ser profesor suyo, ¿no? Lo cual al final se ha transformado en un motivo de orgullo por el trabajo que ha hecho y que hace en defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo. Bueno, yo llevo algo más de 20 años escribiendo e investigando sobre terrorismo y en todo este tiempo jamás en ningún foro, y he participado en muchos, se me había convocado para hablar de las cuestiones de las que trata esta mesa y de las que trata el curso en general. Mi intervención va a tratar de tener en cuenta esos dos aspectos, ¿no? La cuestión de la investigación y la cuestión de la escritura sobre asuntos relacionados con el terrorismo, ¿no? Verán ustedes que mi intervención va a ser menos específica, menos concreta que la de mis compañeras en la mesa, en algún momento algo filosófica y en algún momento basada como reflejo de la experiencia personal como investigador en la medida en que eso pueda servir de ilustración, ¿no? Y trataré de terminar con un ejemplo de escritura sobre el terrorismo que espero que me dé tiempo utilizar, ¿no? Yo creo que sobre la investigación y sobre la escritura del terrorismo hay dos cuestiones fundamentales, relevantes, más allá de los aspectos más concretos, que tienen que ver con el por qué investigar y escribir a partir de la investigación realizada sobre terrorismo y el cómo de la investigación sobre terrorismo. Me refiero a un cómo muy genérico, no en términos de metodología en sentido estricto o en términos de técnicas de investigación, sino en términos de método en el sentido etimológico original de la palabra, ¿no? ¿Cuál es el camino elegido, que eso es lo que significa la palabra método, para obtener un conocimiento, ¿no? Al plantear la cuestión del por qué escribir e investigar sobre terrorismo, es importante tener claro que la escritura y la investigación son un reflejo, una consecuencia de pensar sobre el terrorismo, pensar de forma reflexiva, quiero decir, no tener ocurrencias sobre el terrorismo o a raíz de los hechos terroristas, sino esforzarse en reflexionar, en estudiar el fenómeno terrorista en sus manifestaciones posibles, que son muchas, ¿no? Y eso, es decir, escribir, pensar, reflexionar sobre el terrorismo no es un hecho tan frecuente. Esto dicho aquí parece extraño. Todos ustedes están aquí porque reflexionan sobre el terrorismo, si no, no estarían y nosotros no estaríamos en esta mesa. Pero tenemos que ser conscientes de que eso no es algo que hace la mayoría de la ciudadanía, ni aquí ni en otros países, ¿no? ¿De qué depende que el terrorismo genere una reflexión que luego se pueda traducir en escritura? Bueno, pues depende de muchas cosas, pero depende fundamentalmente de un aspecto inicial, básico, o son las emociones que el terrorismo suscita o puede suscitar cuando tenemos noticia de ese fenómeno o de ese hecho. Normalmente el terrorismo provoca una variedad
de emociones, una mezcla de emociones, pero la combinación de las proporciones de esa mezcla varían bastante. El terrorismo, todos lo sabemos, está diseñado y es ejercido con el propósito de provocar sobre todo una emoción muy básica, que es el miedo, en los distintos grados que puede asumir esa emoción, desde una ansiedad muy básica hasta el terror, y de ahí el nombre, o el pánico, ¿no? Y cuando el miedo provocado por el terrorismo adquiere una intensidad máxima o cerca del máximo, bueno, pues eso es, desde luego, un obstáculo enorme para pensar sobre el terrorismo, por tanto, para producir textos escritos, investigaciones que tengan sentido y que tengan valor al respecto, ¿no? Sin embargo, como he dicho, el miedo no es la única emoción que puede provocar y provoca el terrorismo. Hay otras dos que, sin embargo, otras dos emociones que provoca el terrorismo que, sin embargo, pueden estimular el pensamiento, la reflexión, pueden convertirse en un acicate o pueden generar un impulso para reflexionar, para escribir, para investigar, etc. Una de ellas es un sentimiento moral, es la indignación, que es la emoción que se provoca ante la observación o la noticia de una acción humana que creemos injusta, que creemos malvada. Y es obvio que esa es una de las emociones que más frecuentemente provoca el terrorismo. La indignación genera un deseo y una necesidad de expresar esa emoción, de transmitirla, y también el deseo y la necesidad de denunciar el propio hecho terrorista, sus características, su crueldad intrínseca, etc. La otra emoción que subyace al impulso de reflexionar, de escribir, de investigar sobre el terrorismo, es el asombro o la sorpresa. Ya les decía que en algún momento me iba a poner algo filosófico. Si no recuerdo mal, al principio de la metafísica, Aristóteles explica que el asombro ante los hechos extraños y los hechos graves en el sentido más amplio de la palabra, todo aquello que es realmente importante, que tiene implicaciones para la vida de cada uno, el asombro ante los hechos inesperados y graves es el impulso fundamental que lleva a intentar conocer, a intentar pensar, a intentar reflexionar, ¿no? Y el terrorismo es un hecho o es un conjunto de hechos que producen sorpresa y que además buscan generar esa sorpresa, ese asombro y cierta extrañeza, porque a pesar de todo, el terrorismo, por mucho daño que ha producido y que pueda producir, es un tipo de comportamiento y un tipo de actividad minoritaria que la mayoría de la gente, la mayoría de las personas no llevan a cabo ni siquiera apoyan, lo cual hace el hecho extraño y suscita el deseo de preguntarse por el porqué de ese tipo de actividad que tiene además los efectos deletéreos que conocemos, ¿no? Bueno, volveré luego al tema del porqué, pero voy a pasar al tema al asunto del cómo. De cómo se escribe, cómo se puede escribir sobre terrorismo y cómo se puede investigar sobre terrorismo, ¿no? Tratando de unir esas dos cosas, ¿no? Bueno, es evidente que se puede escribir y se escribe de muchas maneras sobre terrorismo. Y algunas o muchas de las cosas que se escriben sobre terrorismo se escriben sin que quienes las escriban hagan ningún esfuerzo previo por investigar, ni siquiera por informarse de manera detallada o de manera concienzuda sobre el hecho del que van a escribir, ¿no? Eso se comprueba fácilmente muchas veces cuando se analiza mucho de lo que se escribe en prensa. Esto no es una crítica al trabajo del periodista, que es muy complicado, a lo que se escribe en prensa, a lo que se dice como reacción inmediata a un hecho terrorista. De
de todo tipo. Se dicen muchas cosas, como ustedes saben, desde que, bueno, son psicópatas hasta que, bueno, como se decía lamentablemente durante mucho tiempo en el País Vasco, bueno, pues algo habrán hecho. O se puede escribir sobre el terrorismo en base a un esfuerzo investigador, ¿no? Cuando se escribe sobre terrorismo, digamos, con una intención literaria, por ejemplo, uno puede decidir informarse, investigar, estudiar qué es aquello de lo que va a escribir o no, o puede confiarlo todo a la imaginación. Obviamente la calidad de lo que se escribe en esos términos es muy inferior a aquello que se escribe como producto de la investigación. En el caso de la investigación judicial, de la que por ejemplo ha hablado Carmen, o de la investigación sobre las víctimas, de las que ha hablado Gemma, en el caso de la investigación en ciencias sociales, o sea, de la escritura, quiero decir, desde la perspectiva de la victimología o de la perspectiva o con el propósito de esclarecer un delito, o la investigación, digamos, con propósitos de indagación científica, la investigación no es una opción, es una obligación. Y aquí es donde yo voy a hacer algún comentario referido a mi experiencia personal, ¿no? como investigador y como escritor sobre el tema del terrorismo. Yo empecé a estudiar sobre cuestiones relacionadas con la violencia política más en general, y luego posteriormente con el terrorismo de forma más específica en los años 90, ¿no? En la última década del siglo pasado, ¿no? Yo preparé y defendí una tesis doctoral en su momento bastante heterodoxa, que era un estudio en el que la violencia política tenía mucho que ver, una tesis sobre el trabajo que había llevado a cabo Ignacio Martín Baró, que fue uno de los varios sacerdotes jesuitas, profesores universitarios que fueron asesinados en El Salvador en el 16 de noviembre de 1989, en el contexto de una guerra civil que se libraba en ese país a lo largo de toda la década de 1980, ¿no? Ignacio Martín Baró había hecho muchos estudios sobre el impacto de la violencia política en la vida social, en las víctimas, en los niños, el uso de distintas formas de violencia política, incluida el terrorismo, y paradójicamente él murió como consecuencia de un acto que puede ser perfectamente calificado como un acto de terrorismo de Estado, puesto que los sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador, todos ellos eran españoles, fueron asesinados por el batallón Atlacal, que fue un batallón del ejército salvadoreño por órdenes del presidente salvadoreño de entonces, algo que luego se esclareció en una investigación en la Audiencia Nacional en España muchos años después. Cuando yo terminé esa tesis doctoral, yo quería seguir trabajando sobre violencia política, pero de una violencia política que estuviera más cercana a la actualidad y a España, ¿no? El caso más evidente, más sangrante en ese momento, desde luego, era ETA, lo venía siendo desde varias décadas atrás, y luego yo, por otras razones, también tenía un interés en un terrorismo que todavía no había impactado, pero lo iba a acabar haciendo con gran fuerza en España y en otros países europeos, como el terrorismo islamista. A mí las razones, cuando yo antes hablaba de las emociones por las que uno se decide a investigar sobre terrorismo, ¿no? Las razones, digamos, más o menos personales, compartidas con otras muchas personas que empezaron a interesarse sobre el tema del terrorismo desde una perspectiva científica, desde una perspectiva jurídica, etcétera, incluso de una perspectiva literaria, ¿no? Tenían que ver con algunos atentados terroristas que se produjeron precisamente en esa década de los años 90, ¿no? En octubre de 1991 se produjo el atentado en Madrid, la ciudad donde yo vivía, donde vivo todavía, de la que fue víctima, entre otras personas, Irene Villa, que estará aquí mañana, y su madre, que quedaron mutiladas, como ustedes saben, por ese atentado, ¿no? Que a mí me impactó especialmente. Pero me impactó aún más un atentado que se produjo muy cerca de mí,
lo digo en sentido literal, en febrero de 1996, el año en que yo estaba acabando la carrera en la Universidad Autónoma, donde soy profesor, a 150 metros de donde yo estaba recibiendo clases, John Bienzobas, un terrorista de ETA, entró en el despacho de Francisco Tomás y Valiente, catedrático de Derecho de la Universidad Autónoma y expresidente del Tribunal Constitucional, y con varios tiros lo asesinó. Ahí surgió un movimiento desde el seno de la Autónoma, Manos Blancas, que tuvo reverberaciones luego en otros movimientos cívicos, ¿no? Y al año siguiente, en 1997, se produjo el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que luego yo me ocupé como un tema de investigación. Bueno, cuando afectado por ese tipo de incidentes, ¿no? Intentando, digamos, continuar ese interés por la investigación sobre temas de violencia política centrado en el terrorismo, empecé a documentarme, que es lo primero que hay que hacer cuando se investiga, ¿no? Y cuando empecé a documentarme, la verdad es que me quedé muy sorprendido y muy indignado. Estoy mencionando las dos emociones a las que he hecho alusión antes, ¿no? Muy sorprendido porque cuando empecé a buscar bibliografía de carácter académico sobre el terrorismo, por ejemplo, más concretamente sobre el terrorismo en España y el terrorismo de ETA, lo que encontré a finales de los años 90 en España era escasísimo, escasísimo. A mí me había extrañado, pero bueno, lo había pensado muchas veces antes de decidir dedicarme a investigar el terrorismo, había extrañado que, bueno, a mí no me hubieran hablado jamás en la universidad, que habíamos estudiado cuestiones relacionadas con la violencia, con la psicología política, con la identidad, etcétera. Nadie me había hablado del terrorismo, nadie me había enseñado si se había estudiado algo sobre el terrorismo, etcétera, ¿no? Y encontré muy pocas cosas, al menos en la bibliografía académica española, ¿no? La mayoría de ellas del ámbito de la historia, donde sí había habido algunos avances, los estudios antropológicos, aunque más centrados en el nacionalismo, en términos generales, que en el terrorismo nacionalista, por ejemplo, en términos concretos. Y no digamos ya, hablando, si hubiera buscado sobre otro tipo de terrorismos. La bibliografía escasísima. Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de finales de los años 90. Todavía no teníamos casi, había Internet, pero todavía no estaba generalizado su uso, las bases de datos no estaban disponibles. Yo iba a las bibliotecas de las universidades y encontrabas muy poca información. Cuando empecé a consultar la bibliografía extranjera, encontré bueno, que había un cierto corpus de investigación, sobre todo en los países anglosajones, un par de revistas dedicadas al tema del terrorismo, pero en términos globales también muy poca producción. Y estamos hablando de que en Europa, desde los años 70 hasta los años 90, estuvo asolada por una oleada de actividad terrorista. Y, sin embargo, el nivel de producción científica era muy escaso, lo cual a mí siempre me ha llevado a preguntarme por qué se tardó tanto. En parte lo ha dicho también Gema de empezar cuando habló de la miopía inicial, etcétera, ¿no? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué había tan pocos psicólogos, sociólogos, politólogos, criminólogos, penalistas, antropólogos en España? Uno de los países europeos más afectados en su vida política y social por el terrorismo, que no habían prestado ni la mínima atención al terrorismo. Con una consecuencia inmediata, el fenómeno a nivel académico estaba completamente invisibilizado. ¿Por qué? Hay dos explicaciones posibles, ¿no? Una es la dificultad de investigar sobre el terrorismo. Yo al principio me creí esto, ¿no? Bueno, a mí luego me ha ido pareciendo más bien un pretexto, ¿no? Bueno, depende de cómo quieras estudiar el terrorismo, porque hay muchas formas de investigar sobre el terrorismo, ¿no? Hombre, si lo que necesitas es acceder a terroristas para entrevistarles y tal, pues eso es complicado. Pero incluso en España hubo algunas excepciones cuyos frutos empezaron a verse a finales de los 90 y principios de los años 2000, que demostraban que eso se podía hacer, ¿no? Un estudio que hizo Rogelio Alonso sobre los terroristas con entrevistas del IRA. Posteriormente Fernando Reinares con terroristas de ETA.
Pero había muchas más formas de investigar terrorismo. En realidad había información en bruto, pocos estudios académicos, pero sí había mucha información si uno se estrujaba un poco el cerebro para ver cómo se podía aprehender con H ese tema desde un punto de vista investigador, ¿no? Yo creo que había otra razón por la que se había investigado tan poco en España sobre terrorismo, y esa razón tenía que ver de nuevo con factores emocionales y morales, ¿no? En parte el miedo y en parte una confusión moral muy extendida en ámbitos intelectuales, incluida la universidad, sobre lo que el terrorismo era, lo que el terrorismo significaba, las causas del terrorismo, y una ignorancia supina sobre sus consecuencias, tanto inmediatas como mediatas. Todo eso cambió, afortunadamente, pero bueno, yo cuando publiqué mi libro La lógica del terrorismo en 2006, que fue un trabajo fruto de varios años de investigación previos, fundamentado básicamente en bibliografía y en investigaciones que se habían hecho hasta el año 2000, 2001, la base bibliográfica era realmente escasa, y tuve que hacer estancias en universidades extranjeras para obtener suficiente investigación. Todo eso ha cambiado bastante a partir del 11S y del 11M, por desgracia, a posteriori. Hubo un boom de los estudios sobre terrorismo, y también se incrementaron las facilidades para investigar sobre terrorismo, ¿no? Se puede mejorar bastante. Yo creo que hay temáticas que hay que desarrollar bastante aún. Creo que la temática de las víctimas no se ha trabajado suficiente. Creo que no se ha trabajado suficiente el modo en que los medios de comunicación han afrontado y afrontan y deben afrontar el tratamiento de la información sobre terrorismo. Cómo evolucionan las actitudes sociales, las actitudes de la ciudadanía hacia el terrorismo. Es decir, hay una variedad de temas importantes, ¿no? Ya sé que me estoy pasando un poco de tiempo, pero si me dejáis decir alguna cosa más, me voy a dejar el ejemplo por si lo cuento después en el turno de intervención, ¿no? Pero la cuestión es, vuelvo al porqué de investigar y de escribir sobre terrorismo, ¿no? Investigar y escribir sobre terrorismo, escribir con fundamento sobre terrorismo, no tiene solo un interés, no responde solo a un interés y a un beneficio, digamos, puramente intelectual o cognoscitivo, ¿no? De aprender más, de entender mejor el fenómeno y tal, lo cual evidentemente es fundamental, entre otras cosas, para afrontarlo, para prevenirlo, para actuar contra él, ¿no? Tiene también un interés, o puede responder a un interés cívico. Yo creo que esto es evidente en el contexto de la filosofía que imbuye a un curso como este. Una característica esencial del terrorismo es que los terroristas y sus partidarios, incluso cuando el terrorismo ha desaparecido o está en pausa, es que ese terrorismo queda envuelto o se trata de ocultar entre capas de propaganda, de mentiras, de falsedades, de verdades a medias, incluso de mitos. La contraposición al mito, la única forma, y esto ya lo vieron los antiguos griegos, de defenderse, de hacer frente a los mitos, de desarticular, desactivar los mitos, es lo que los propios griegos llamaban el logos, es decir, la palabra y la reflexión. De ahí viene el discurso filosófico, de ahí viene la historia, de ahí viene la investigación científica. ¿Por qué? Porque cuando se amplía el conocimiento sobre un fenómeno como el terrorismo, ese conocimiento da testimonio de la crueldad que entraña el terrorismo. Y ese testimonio es esencial para desarrollar una pedagogía en contra de la banalización de los crímenes asociados al terrorismo.